En este ejercicio queremos determinar la integral indefinida de esta fracción y lo que nos corresponde es ver que tiene funciones trigonométricas. El seno y el coseno aparecen ambas en el denominador y están al cuadrado. El numerador es el diferencial de x, quiere decir que cuando usted tiene solamente el diferencial, recuerden que eso sería multiplicado por 1. Sería 1 por el diferencial, que esto es muy importante a la hora de considerar algunos tipos de funciones que intervienen en esta integral. Sería 1 por el diferencial de x sobre el producto del seno y el coseno, ambos elevados al cuadrado. No hay una integral directa para esta integral, o sea, no se puede integrar directamente. Entonces habría que recurrir a algunos de los métodos que conocemos de integración por partes, sustitución, trigonométrica, etc. Pero para esto debemos entonces recordar o tener en el presente algunas de las propiedades o algunos de los elementos o identidades trigonométricas que conocemos de la trigonometría. Por ejemplo, aparece seno y coseno, aparecen dos funciones. Es muy engorroso, muy complicado trabajar con dos funciones al mismo tiempo. Pero la ventaja es que cuando usted tiene seno y coseno, usted puede transformarla una en otra. O tiene la relación trigonométrica en el caso de que tenga en este caso el número 1 como factor de tanto el numerador como el denominador. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, aquí tengo 1 por dx sobre el producto de los cuadrados de seno y coseno. Y vamos a recordar, para plantear lo que estamos diciendo, algunas identidades de algunos elementos de la trigonometría. Tenemos claramente la identidad trigonométrica fundamental, que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo alfa cualquiera más el coseno del propio ángulo también al cuadrado es igual a 1. O sea, la suma de los cuadrados del seno y coseno va a ser igual a 1. Y recuerden que ahí hay un 1, porque tengo dx, es decir, tengo 1 en esa expresión. También conocemos que de las entidades que 1 sobre el coseno cuadrado no es más que la secante cuadrado, al igual que 1 sobre el seno cuadrado es la cosecante cuadrado del ángulo, en este caso del ángulo alfa. En el ejercicio aparece la variable x, es lo mismo x que alfa para las identidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como aparece un 1 en el numerador, es una sola expresión. Pero yo podría hacer lo siguiente, ese 1 que aparece en el numerador, desdoblarlo en dos factores. La pregunta que le hago es lo siguiente a ustedes. Si yo tengo esta expresión, a más b, dividido por un denominador cualquiera, digamos un denominador d, no importa quién sea. Cuando una fracción aparece un denominador, porque en este caso aquí esto es un producto, que sí que es un solo término, y en el numerador aparece una suma, una diferencia, usted puede desdoblarlo. Sería el primer sumando sobre d más el segundo sumando sobre d. Esto podemos hacerlo porque en realidad cuando sumamos dos fracciones de igual denominador, mantengo el denominador y lo que hago es sumar los numeradores. Pero para desdoblarlo me hace falta que aparezca una suma, una diferencia en el numerador. La pregunta, tengo un 1 que es el diferencial de x. ¿Ese 1 lo puedo escribir en función de seno y coseno? ¿Sí? Porque recuerden que tengo la identidad trigonométrica fundamental. Y entonces puedo plantear que ese 1 que tengo de arriba, que es este que está aquí, no es más que el seno cuadrado más el coseno cuadrado. Quiere decir, yo el 1 lo puedo sustituir por la suma de los cuadrados del seno y el coseno. Y replantear entonces la integral en esta forma. Vamos a replantearla convenientemente para poder después hacer esto y desdoblarla en dos fracciones. Mantenemos la integral del ejercicio, mantenemos el denominador, que es seno cuadrado de x, por el coseno cuadrado de x. Y repito, lo que vamos a hacer es desdoblar el numerador. El 1 que aparece en el numerador, que es 1 de x, vamos a escribirlo como la identidad trigonométrica fundamental. Lo puedo escribir como el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Recuerden que toda esta expresión, y lo vuelvo a repetir y enmarcar, toda esta expresión que está aquí es la identidad trigonométrica fundamental y esta expresión es igual a 1, que es precisamente lo que tengo en el numerador, 1 por el diferencial. Aquí hemos logrado transformar el ejercicio. Vamos a ver. Podemos escribir entonces la integral y aquí tengo una suma del numerador. Lo que tengo es a más b.
sobre un denominador. Sería el primer término entre d más el segundo término entre d. Sería entonces escrito el seno cuadrado de x dividido por el denominador completo. Recuerden que es sobre el denominador completo, sobre el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x, más, y aquí vamos a hacer lo mismo, sería entonces el segundo sumando de el numerador. Recuerden que es seno cuadrado más coseno cuadrado, o sea, seno cuadrado más, y aquí escribo entonces coseno cuadrado de x sobre el mismo denominador. Si regresamos a la expresión original, como tenemos una suma de igual denominador, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos el denominador y sumamos los dos numeradores, seno cuadrado más coseno cuadrado, y daría 1, no hay problema, eso es válido. Y al hacer este desdoble, podemos entonces entrar a simplificar algunos términos, porque ya tengo dos fracciones. Y aquí se me repiten factores en esta expresión. Puedo simplificar este seno cuadrado con este seno cuadrado, ya que uno está multiplicando y el otro dividiendo. Y aquí podría simplificar el coseno cuadrado con el coseno cuadrado. Y entonces va a quedarme una integral. Vamos a continuar aquí. Una integral mucho más sencilla. Me quedaría la integral de. Aquí me quedaría, al simplificar, me quedaría un 1 arriba. Me quedaría 1 sobre el coseno cuadrado de x, más. Y la segunda, al simplificarla, me quedó 1 sobre el seno cuadrado de x. Todo esto con respecto a nuestro diferencial de x. Y entonces, fíjense cómo hemos ido transformando esta expresión aplicando identidades trigonométricas. Pero 1 sobre coseno cuadrado de un ángulo, sabemos que hay una entidad. Y recordamos que es la secante, en este caso cuadrada del ángulo. Entonces podría escribir el ejercicio de esta forma. Esta expresión no es más que ¿quién? 1 sobre coseno cuadrado, no es más que secante cuadrada del ángulo, más, y 1 sobre seno cuadrado del ángulo no es más que la cosecante cuadrada del ángulo con respecto a mi diferencial de x. Y como tengo dos integrales, las puedo separar. Integral porque es una suma de la secante cuadrada de x con respecto al diferencial de x, más la integral de la cosecante cuadrada de x con respecto a mi diferencial de x, separando la integral de la suma en la suma de dos integrales. Y entonces estas integrales en la tabla son integrales directas. La integral de la secante cuadrada de un ángulo no es más que la tangente del ángulo. Recuerden esta identidad para las expresiones cuando se van a integrar funciones trigonométricas. La integral de la secante cuadrada no es más que la tangente del ángulo. Y aquí la cosecante cuadrada, recordamos que se puede escribir su integral directa y es menos la cotangente del ángulo. Sería más y menos, sería tangente menos cotangente, y como estamos trabajando con integral indefinida, más la constante de integración. Repito, la integral de la secante cuadrada es la tangente y de la cosecante es menos la cotangente de x. Y con esto hemos logrado obtener la integral definida de esa fracción donde el numerador era la unidad 1 por dx y en el denominador el producto de seno y coseno ambos elevado al cuadrado. Espero hayan entendido el ejercicio, cómo aplicar en este caso una integral aplicando, repito, identidades trigonométricas y no haciendo sustituciones, pero en realidad lo que hemos hecho es utilizar las identidades para resolver esta integral que parecía un poco complicada. Gracias y suscríbanse.